Usamos la palabra neurótico de una forma tan casual, ¿no? Para describir a un amigo que se preocupa por todo, bueno, a nosotros mismos cuando le damos 1000 vueltas a un asunto. Pero si lo pensamos bien, la idea es bastante extraña. ¿Cómo llegamos a creer que un conflicto puramente mental podía literalmente paralizar un brazo o dejar ciega a una persona? Ese es el misterio que vamos a explorar hoy. Nos vamos a sumergir en los orígenes de la psicopatología para seguir la pista de una de las ideas más revolucionarias sobre la mente humana, el paso de buscar la causa de todo malestar en el cuerpo a encontrarla en la psique. Y es un viaje fascinante, ¿eh? Porque no fue un salto de un día para otro. Para este análisis nos basamos en algo muy interesante. Son los apuntes de una clase de psicología, así que podemos ver cómo se fue construyendo esta idea paso a paso. Casi como si fuéramos detectives. Seguiremos el rastro desde la total perplejidad de los médicos del siglo XIX hasta las primeras intuiciones de un joven Sigmund Freud que lo cambiarían todo. Perfecto. Entonces, a ver, para empezar, transportémonos a esa época, siglos XVIII y XIX. La medicina estaba obsesionada con encontrar causas físicas, lesiones, algo que se pudiera ver y tocar. Y los grandes psiquiatras como Pinel o Kraepelin se enfocaban en lo que llamaban la locura. Claro. La esquizofrenia, la depresión profunda, esas enfermedades que de verdad parecían quebrar a una persona, desconectarla del mundo. Pero la neurosis era otra cosa, un verdadero dolor de cabeza para ellos. Un dolor de cabeza literal y figurado. Fíjate que el término neurosis lo acuña un médico escocés, William Cullen, en 1777. Y su definición es, básicamente, una confesión de ignorancia. Las define como enfermedades sin fiebre ni lesión local verificada. O sea, imagina la frustración. Tienes a un paciente que sufre terriblemente, con síntomas muy reales, parálisis, dolores, convulsiones, pero le haces una autopsia y no encuentras nada, ni un nervio dañado, ni una inflamación, ni una lesión cerebral. Desde la lógica médica de la época, o el paciente estaba mintiendo, o la enfermedad era invisible. Y la mayoría se inclinaba por la primera opción, ¿no? Que estaban fingiendo. Exactamente. Sobre todo porque muchos de estos casos se agrupaban bajo el diagnóstico de histeria, un término que históricamente se asociaba a las mujeres y que, cargaba con un enorme estigma de simulación, de teatralidad. Pero entonces aparece una figura clave en París, Jean-Martin Charcot, en el famoso Hospital de la Salpêtrière. Y él, a diferencia de muchos de sus colegas, se tomó a sus pacientes histéricas muy en serio. ¿Qué tenía de diferente su enfoque? Porque él seguía siendo un neurólogo, un hombre de ciencia que buscaba... Causas físicas. Causas físicas, exacto. Esa es la clave. Él estaba convencido de que la causa tenía que ser orgánica, pero era lo suficientemente brillante para darse cuenta de que no era una lesión común y corriente. Su gran propuesta fue el concepto de lesión dinámica. La idea era que sí existía una lesión real en el sistema nervioso, pero era funcional, no anatómica. Era como un cortocircuito temporal, una alteración pasajera que afectaba el funcionamiento de los nervios, pero no dejaba una cicatriz, no dejaba una marca visible. Era su forma de explicar lo inexplicable sin salirse del paradigma médico. Un intento de encontrar un fantasma en la máquina. Una causa física para algo que no se comportaba como ninguna otra enfermedad física conocida. Precisamente. Y es en ese ambiente, con Charcot y sus famosas presentaciones de pacientes en la Salpêtrière, donde aterriza un joven neurólogo de Viena, con una beca para estudiar, Sigmund Freud. Y él queda absolutamente fascinado, intrigado por estos casos, y decide hacer algo que nadie había hecho de forma tan sistemática, que es comparar las parálisis histéricas con las parálisis de verdad, las orgánicas. O sea, las que sí tenían una causa conocida como un derrame cerebral o una lesión en la médula espinal. Ponerlas una al lado de la otra para ver las diferencias. Exacto. Y lo que descubre es el punto de quiebre de toda esta historia. Lo detalla en un texto de 1888. Las parálisis orgánicas son predecibles, siguen las reglas de la anatomía.
Si te lesionas una zona concreta del cerebro, se te paraliza, por ejemplo, el brazo y la pierna del lado contrario del cuerpo. Los nervios están cableados de una forma específica y la parálisis respeta ese mapa. Pero en la histeria, el mapa no servía. Para nada. Y esta es la frase clave de Freud que lo cambia todo. La parálisis histérica se comporta como si la anatomía no existiera. Un paciente podía tener paralizada solo la mano, lo que se llamó parálisis en guante. Algo neurológicamente imposible porque los nervios que mueven la mano también mueven parte del antebrazo. O podía tener paralizados el brazo derecho y la pierna izquierda. Una combinación que no corresponde a ninguna lesión cerebral única. Espera un momento. Eso es increíble. Me estás diciendo que la mente del paciente estaba, en esencia, dibujando su propio mapa del cuerpo, uno que no tenía nada que ver con los nervios y la biología real. Exacto. Es como si el cuerpo se convirtiera en un lienzo para la imaginación. Acabas de dar con la metáfora perfecta. Freud se da cuenta de que Charcot, con su lesión dinámica, estaba buscando un fantasma en el hardware del cuerpo, cuando el problema era de software. La lesión no estaba en el brazo de carne y hueso, sino en la idea del brazo, en la representación mental que todos tenemos de lo que es un brazo. El conflicto, concluye Freud, no es neurológico, es simbólico. Entiendo. Entonces el cuerpo se usa como un escenario. Pero eso me genera una pregunta inmediata. Si el problema es un conflicto, un drama mental, ¿de qué conflicto estamos hablando? ¿Cómo descubrieron cuál era el guión de esa obra que se representaba en el cuerpo? Esa es la siguiente gran pregunta. Y para responderla, Freud, junto a su colega y mentor Joseph Breuer, empieza a usar la hipnosis de una forma novedosa, no para dar órdenes o sugestionar al paciente como se hacía entonces, sino como una herramienta de investigación, para viajar a la de la mente. Exactamente esa era la metáfora que él usaba. Y excavando en los recuerdos de sus pacientes, encuentran una conexión constante. El síntoma siempre aparecía después de un evento que la persona no había podido procesar, un evento traumático. Freud lo llamó un exceso de excitación que el sistema nervioso no lograba descargar. Piensa en una experiencia abrumadora, a menudo de naturaleza sexual o emocionalmente muy intensa, en la rígida sociedad victoriana, para la cual la mente no tiene herramientas. Es un concepto muy parecido a lo que hoy llamamos estrés postraumático, ¿no? Una experiencia que desborda nuestra capacidad de asimilarla. Es el precursor directo. Y ante esa situación insoportable, el psiquismo hace lo único que puede hacer para sobrevivir: se defiende. Aparta la idea, el recuerdo de ese evento traumático, fuera de la conciencia, lo reprime. Pero aquí viene el giro genial. Puedes reprimir el recuerdo, la imagen, pero no puedes reprimir la energía emocional asociada a él. Freud lo llama el monto de afecto. Esa emoción, esa angustia, queda libre, flotando, y necesita una salida. Como el vapor en una olla a presión. El recuerdo es la olla, lo tapas, pero el vapor, o sea, la emoción, tiene que salir por algún lado o todo explota. Es la analogía perfecta, y la forma en que ese vapor se escapa es lo que define el tipo de neurosis. Freud identifica diferentes mecanismos. En la histeria, ese monto de afecto se convierte en un síntoma corporal. La angustia se transforma en una parálisis, en un dolor de cabeza, en una ceguera. Es el mecanismo de conversión. El cuerpo absorbe el golpe emocional. En la neurosis obsesiva, el afecto se desplaza, se desconecta de la idea original cromática y se engancha a otro pensamiento, uno que parece absurdo o trivial, pero que se vuelve, terriblemente insistente. Por ejemplo, la angustia por un deseo prohibido se desplaza a la idea de que si no compruebo la puerta 25 veces, algo terrible pasará. Y en la fobia, el mecanismo es la proyección. La angustia interna se proyecta hacia afuera, sobre un objeto o situación externa. El miedo a mis propios impulsos se convierte en un miedo paralizante a los caballos o a los espacios cerrados. Es fascinante cómo una misma angustia puede terminar anclada a un acto tan pequeño como chequear la puerta, a un objeto tan concreto como un animal, o a una parte del propio cuerpo. Pero la teoría no se detiene ahí. Freud sigue investigando y llega un momento en que todo su edificio teórico se tambalea. Es cuando escribe en una carta a un amigo esa frase tan famosa y polémica: mis histéricas me mienten.
Ese es quizás el giro más importante y complejo de su obra. Tras escuchar a muchísimas pacientes relatar historias de seducción en su infancia por parte de un adulto, empieza a dudar. La frecuencia de los relatos le parece, bueno, estadísticamente inverosímil para la Viena de su época, y llega a una conclusión que lo atormenta. No siempre se trata de un evento que ocurrió realmente. Pero, a ver, esto es un giro radical y, para ser honesto, un poco controversial. Pasar de un trauma real, de un abuso, a decir, quizás solo lo imaginaron. ¿No corre el riesgo de invalidar el sufrimiento de sus pacientes? De decirles básicamente, ¿está todo en tu cabeza? Es una objeción fundamental. Y Freud fue muy consciente de ese riesgo, Pero su descubrimiento no era que estaba todo en su cabeza en el sentido de que no fuera real. Al contrario, descubrió que existía otra realidad, la realidad psíquica, que es tan potente o más que la realidad material. Se dio cuenta de que para el inconsciente un deseo intenso, una fantasía, una vivencia infantil interpretada de una cierta manera, tiene el mismo poder de causar un síntoma que un hecho objetivo. Descubre el poder de la fantasía. O sea que ya no importa tanto si el evento ocurrió o no, sino el impacto que tuvo en la mente de la persona, cómo lo vivió y lo significó internamente. Exactamente. Y esto lo obliga a crear un modelo mucho más sofisticado para explicar el origen de un síntoma. Es el modelo de las series complementarias, que básicamente dice que la causa de una neurosis nunca es una sola cosa, sino una suma de factores. Lo explica en 2 tiempos. A ver, ¿cómo funciona? El primer tiempo es la infancia. Aquí se combinan 2 cosas, lo que traemos de fábrica, la constitución hereditaria y las experiencias que vivimos en nuestros primeros años. Esta mezcla deja una fijación que podemos imaginar como un punto débil, una cicatriz o una vulnerabilidad en nuestra estructura psíquica. El segundo tiempo ocurre en la vida adulta, un evento actual. Una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, un conflicto ético, actúa como desencadenante. Pero este evento solo se vuelve traumático porque se engancha, como una llave en una cerradura, con aquella vieja fijación infantil. Reactiva el conflicto no resuelto del pasado. Ah, ahora lo entiendo mucho mejor. Esto explica por qué un mismo evento, como ser despedido, para una persona es solo un mal trago que supera. Ajá. Y para otra puede desencadenar una depresión profunda o una ansiedad paralizante. La diferencia está en esa fijación infantil. Precisamente. La causa nunca es solo el evento actual, ni solo el pasado infantil, sino la complementariedad entre ambos. El presente resignifica el pasado, y el pasado le da al presente su peso traumático. Es un modelo mucho más dinámico y personal que la simple idea de un trauma causó un síntoma. Ha sido un recorrido increíble. Partimos de una enfermedad misteriosa que los médicos no sabían si era real o una actuación. Pasamos por la idea de una lesión dinámica invisible y llegamos a un modelo complejísimo que nos dice que los síntomas son un lenguaje cifrado, un lenguaje que usa el cuerpo para contar una historia que la conciencia no puede narrar, una historia que conecta nuestro presente con las huellas más profundas de nuestra infancia. Y aunque hoy la psiquiatría y la psicología usan un lenguaje muy diferente, el manual diagnóstico de DSM-5, por ejemplo, ya no utiliza la categoría de neurosis. El eco de estas ideas es inmenso. El descubrimiento fundamental de que hay una lógica inconsciente, de que nuestro pasado da forma a nuestro presente de maneras que no siempre vemos, y de que los síntomas tienen un sentido, un porqué, sigue siendo una piedra angular de casi todas las formas de psicoterapia hoy en día. Y para terminar, las fuentes que revisamos sugieren una última reflexión. Mencionan que las formas en que se manifestaba la histeria en la época de Freud, con esas grandes parálisis y ataques teatrales, eran muy propias de la cultura victoriana. Una sociedad con una represión sexual y emocional brutal. Los síntomas eran un producto de su tiempo. Lo cual nos deja flotando una pregunta muy potente, ¿no? Si los síntomas son, en parte, un lenguaje para expresar el malestar de una cultura, ¿cómo se manifiesta el malestar de la nuestra? En una época marcada no tanto por la represión sexual, sino quizás por la exigencia de rendimiento constante, la ansiedad por la imagen, la soledad en la hiperconexión. ¿Cuáles serían nuestras histerias contemporáneas?
¿Qué historias están contando nuestros cuerpos y nuestras mentes hoy?